Saludos, mi nombre es Emerson Luca González y en representación del área de asuntos académicos de la Asociación Estudiantil GeoPUC le venimos a ofrecer la asesoría virtual del curso Ingeniería de Cimentaciones para el examen parcial. Bueno, para esta oportunidad vamos a estructurar el desarrollo del examen parcial del ciclo pasado en tres temas: las cimentaciones en suelos cohesivos, las cimentaciones en suelos granulares y finalmente el tema de licuefacción. En este caso el problema nos pide diseñar la cimentación en condiciones sísmicas, determinar para cada caso la presión admisible, la capacidad de carga por inclinación, la capacidad de carga por excentricidad, los factores de seguridad de la zapata y el factor de diseño, y presentar un diseño a escala acotado del gráfico del diseño que se va a desarrollar. Como datos tenemos la distancia entre columnas 4.8 metros, la profundidad de cimentación 1.5 metros, el peralte de la zapata de 0.8, la distorsión angular de diseño de 1 en 350 y la sección de las columnas a diseñar es de 40 centímetros por 40. La zapata rectangular tendrá una relación de L entre B de 1.2 y es obligatorio emplear 3 subestratos para el cálculo de asentamientos en las arcillas. En este caso la zapata sería el B4 y el E4. Las cargas verticales, las cargas horizontales y los momentos se establecen. En este caso tenemos el estrato de 0 a 1.50, tenemos una arcilla de mediana plasticidad, medianamente compacta y húmeda, y de 1.50 en hacia adelante tenemos una arcilla de baja plasticidad, medianamente compacta, saturada. El ensayo de preconsolidación se desarrolló a una altura de 5.50 metros. Además nos pide calcular de las ya mencionadas capacidades de carga por inclinación y excentricidad y diseñar el asentamiento en 3 subestratos, graficar a escala 1 en 50 en una hoja que se adjunta usualmente en el examen. Como nos menciona, las condiciones es sísmica. En este caso, cuando se diseña por condición sísmica, el factor de seguridad viene a ser de 2.5, la cohesión se reduce un 20%, que sería 0.8 de la cohesión de la preconsolidación, y el ángulo de fricción interna se reduce a 2 grados. Nuevamente aquí tenemos los datos: distancia entre columnas, la profundidad de cimentación, el peralte y la sección de la columna. Un dato importante: el nivel freático se encuentra a 1.50 metros. En este caso tenemos que el peso específico es 1.80 para el primer estrato, de 0 a 1.50, y de 1.50 en adelante el peso específico es de 1.97. El estrato 1 tiene una relación de vacíos como dato de 0.882, un peso específico en seco de 1.51 y una saturación de 62.82%. El estrato 2 tiene un peso de los sólidos de 2.74, una humedad de 29.14 y un grado de saturación de 100%, ya que el estrato 2, como se había mencionado, está debajo del nivel freático. Algunos datos de la consolidación. Para el diseño de suelos sobre cohesivos se parte diseñando con el diseño por corte. En este caso, la convención de signos para el diseño por corte es que si el momento y la fuerza horizontal tienen signos iguales, se va a considerar como un efecto no superpuesto, y cuando se desarrolla ese efecto se desarrolla por excentricidad y por inclinación. Y en el caso contrario, cuando los signos son diferentes, se diseña con un efecto superpuesto. Para la zapata B4, como ambos tenían el mismo signo, el momento y la carga horizontal, se considera como un caso no superpuesto. De dato, podemos calcular la excentricidad como la relación entre el momento y la carga vertical, que sería 81.14, que nos da de dato al inicio del problema, 81.14, entre la carga vertical, que sería 228.57 toneladas.
que nos da una excentricidad de 0.35 metros. Para calcular la capacidad de carga, esta es la fórmula, se reduce algunas expresiones más de la capacidad de la fórmula general de la capacidad de carga, ya que el ángulo de fricción interna en suelos cohesivos tiende a ser cero y se reduciría todas las demás partes, ¿no?, de la fórmula general. En este caso, para un ángulo de fricción interna de 0, el NC viene a ser 5.14, el S sub C se calcula mediante esta fórmula y la cohesión, como ya habíamos mencionado anteriormente, se reduce un 20%. Como dato nos dice que la cohesión era 1.22 y por multiplicarle por 0.8 nos da 0.976. Acá tenemos el gráfico donde se muestra que para un ángulo de fricción interna el NC viene a ser 5.14. La presión admisible es igual a la relación de la capacidad de carga entre el factor de seguridad. La capacidad de carga hallada en el anterior dato, resultante de esto, nos da 228.57 por 0.1 entre B menos 2 veces la excentricidad, que sería 0.35, multiplicado por L. En este caso, L por la relación de B entre L igual a 1.2, vendría a ser 1.2 de B. Reemplazando los datos, para cada dato de acá tenemos la fórmula para la presión admisible. Resultaría un valor de B igual a 3.27 metros. Y desarrollando nuevamente eso, la capacidad de carga vendría a ser de 5.67. Si diseñamos por inclinación, en este caso, por inclinación ya no se considera un B por excentricidad, en este caso solo se trabaja con el dato de B. Por lo tanto, al reemplazar en esta fórmula, encontramos que el S sub C, usamos esta fórmula, el B reemplazamos el B entre L, que sería 1.2 invertido, la inversa de 1.2, el NC, la cohesión y el IC. El IC usaríamos esta fórmula. Para el cálculo de IC necesitamos calcular el ángulo de inclinación y esto lo calculamos en función a la carga horizontal y la carga vertical. Para nuestro caso, el ángulo sería la cotangente de la carga horizontal entre carga vertical, que nos salió 14.04 grados. Reemplazando los datos y usando la misma fórmula de la relación del factor de seguridad con la presión admisible y la capacidad de carga, nos resulta un B por inclinación de 3.39 y una capacidad de carga por inclinación de 4.14. Entonces, llegando a este punto, tenemos dos valores para B. El 3.39, que sería por inclinación, y el 3.27, que sería por excentricidad. Para un diseño más conservador se toma el valor más grande. En este caso sería el 3.39. En este caso, igual que esto, lo estamos comparando y usamos el valor más grande. Por lo tanto, como 3.39 metros se tiene que redondear a un factor de 0.5 centímetros, lo reducimos al más próximo, lo aproximamos al más próximo y B de diseño sería de 3.40 metros. Por lo tanto, B multiplicado por 1.2 nos da una longitud de 4.10. El B efectivo vendría a ser 2.7, que sería B menos 2 veces la excentricidad, y calculamos la presión admisible, que sería la carga vertical 228.57 por 0.1 entre 3.4, que viene a ser B menos 2 por 0.35, esto tendría el B efectivo, por el L, que sería el 4.1, resultando una presión admisible de 2.7 kilogramos por centímetro cúbico. El valor de la presión admisible o de la carga aplicada siempre se calculará con las secciones efectivas. Efectivamente, acá lo calculamos con el B efectivo y el L. Luego de calcular ya el B,
pasamos a desarrollar la comprobación por el asentamiento. Para este caso nos solicitan dividir el estrato general en 3 subestratos. Como datos tenemos que el B es de 3.40, el L sería 4.10, el B efectivo sería 2.7 y la zona de influencia que viene desde el fondo de zapata hacia abajo, donde se va a asentar entre comillas el suelo al estar sometido a la carga, vendría a ser 3 por el B efectivo para suelos cohesivos, y esto nos daría un resultado de 8.1 metros. Es decir, que desde el fondo de zapata hasta en la zona de influencia hay 8.1 metros. En esa zona tenemos que dividir 3 subestratos para el cálculo del asentamiento total. Entonces tenemos que la altura de cada estrato va a ser 810 centímetros entre 3 subestratos, vendiendo a ser 270 centímetros. Recordar que la zona de influencia o la zona efectiva para suelos granulares viene a ser el B efectivo, perdón, hay un error, es a 0.75, y para suelos cohesivos viene a ser 3 veces el B efectivo. Aquí presentamos un gráfico, un esquema de la zapata y los 3 subestratos, 1, 2, 3, ambos de una altura o un espesor de 270 centímetros. Para el diseño del asentamiento se usan las profundidades al centro de cada subestrato. Para el primer caso, el primer subestrato se encuentra a una profundidad de 2.85, para el segundo de 5.55 y el último a una profundidad de 8.25 metros. El peso específico en el primer estrato de 0 a 1.50 es de 1.8 y en la parte inferior es de 1.97. Para el primer subestrato, como la relación de vacíos es 0.882 y el peso al seco es de 1.51 y el grado de saturación es 62.82, mediante un diagrama de fase podemos calcular el peso específico total, que vendría a ser, desarrollando el diagrama de fase, el volumen total entre el peso total entre el volumen total, y resultando un peso específico de 1.80 como habíamos afirmado al inicio. Para el estrato 2, de la misma forma, como se encuentra debajo del nivel freático, el grado de saturación es 100%, la humedad que nos dan de dato es 29.14% y el peso específico de los sólidos es de 2.74. Como tenemos 3 datos, se puede asumir un dato más y se puede desarrollar el diagrama de fase, resultando finalmente que la relación de vacíos es igual a 0.798 y el peso específico total de 1.97. Cabe recalcar que la relación de vacíos es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos. Una relación importante para el cálculo de los asentamientos es esta expresión H, la altura del estrato, entre 1 más el peso específico del estrato. En nuestro caso, la altura del estrato es 270 y 1 más el peso específico, más la relación de vacíos vendría a ser a 1.798, resultando esta relación 150.17. Entonces, el índice de preconsolidación va a ser calculado como el esfuerzo de preconsolidación menos el esfuerzo efectivo a la altura que se desarrolló la muestra, ¿no? Que sería en este caso de 5.5 metros. El esfuerzo efectivo se calcula como el producto del peso específico por la altura del estrato, y en el caso de que se encuentre debajo del nivel freático se le reduce, ¿no? Menos 1. El esfuerzo a 5.5 metros efectivo es de 0.658, por lo tanto el IPC viene a ser
1.726 kilogramos por centímetro cuadrado. Acá tenemos lo mismo. Para el dato de la zapata B4 tenemos que el B resultante fue de 3.4 metros, el L de 4.1, la excentricidad de 0.35, el B efectivo de 2.7. Por lo tanto, para comenzar a diseñar, tenemos un A que va a ser igual a la mitad de la longitud L y un B la mitad del B efectivo. En este caso debe ser del efectivo. Como el efectivo de 2.7, la mitad viene a ser 1.35. En el caso del L 4.1, la mitad viene a ser 2.05. La carga aplicada resultante en los cálculos anteriores fue de 2.07 y el IPC calculado recientemente es de 1.726. Con estos datos comenzamos a rellenar la siguiente tabla. Como vemos, el IPC ya lo tenemos, la altura del estrato que nos resultó 270 centímetros, el E del estrato que también lo habíamos calculado de 0.798, la relación también calculada anteriormente, el caso B ya tenemos, L lo tenemos, la excentricidad lo tenemos, para este caso el A también ya lo calculamos, el B lo tenemos y la carga aplicada lo tenemos. Las profundidades, como ya lo mencioné en el gráfico de acá, son estas. Y los esfuerzos efectivos se calcularían a esas alturas. El esfuerzo de preconsolidación lo calcularíamos sumando el IPC a cada valor. Y la profundidad Z simplemente es restarle a estos la altura del fondo de zapata. Porque Z se mide usualmente desde el fondo de zapata a la altura del estrato que se está midiendo. En este caso a la mitad de cada subestrato, ¿no? Para el primer subestrato la profundidad fue de 2.85 y como ya les mencioné, el Z se le calcula reduciendo simplemente la altura del fondo de zapata, que fue de 1.5, resultando 1.35. El esfuerzo efectivo sería 1.5 del estrato, del estrato general, del fondo de zapata, por 1.80 que era su peso específico, más 1.35 que sería de 1.50 para llegar a 2.85 falta 1.35 por su peso específico reducido en 1, porque el nivel freático se encuentra debajo de 1.5 por 0.1, que es para convertir nada más, resulta un peso específico de 0.401. Y como ya les mencionaba, el esfuerzo de preconsolidación simplemente sería incrementar el IPC, resultando 2.127 kilogramos. Tenemos también que el M es la relación de A entre B, viene a ser 1.52, el N, que sería el Z, entre el B, resultante igual a 1, lo pueden ver acá, tenemos el B de 1.35 y el Z resultante era de 1.35, 1.35 entre 1.35 nos da 1. A partir de ello, sí, mediante estos dos datos se ingresa a la tabla de Steinbeiner y se calcula un K. Ese coeficiente nos resulta de 0.195, el cual nos ayuda a calcular el incremento de esfuerzo efectivo, que viene a ser 4K por la carga principal calculada anteriormente. Esta, que sería el 2.07. Entonces 4 por 0.195 por 2.07 nos resulta 1.615. Este incremento se le adiciona al esfuerzo efectivo y se rellena esta tabla y se evalúa el caso. El caso se evalúa mediante la curva de preconsolidación que tenemos si no recuerdan del curso de suelos, es bien así. Por ejemplo, hay un esfuerzo de preconsolidación, antes de ello se encuentra como un caso B
y posterior a ellos se encuentra como un caso C. Para nuestro caso, este resultado lo comparamos con el esfuerzo de preconsolidación. El esfuerzo de preconsolidación fue de 2.384, a la altura de esa, acá está, es de 2.127. Como este valor es menor a esa, se encuentra anterior al esfuerzo de preconsolidación, por lo tanto estaríamos en un caso B. Si era mayor, estaríamos en un caso tipo C. Hay un caso tipo A normalmente consolidado, pero no es común en el cálculo de los asentamientos encuestados. Tenemos los casos cuando el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo efectivo más la suma, caso A; cuando es menor, caso C; y cuando es mayor, caso B. Para el estrato 2, de igual manera, la profundidad es de 5.55, el Z es la reducción menos 1.5, el esfuerzo efectivo también se reduce en este caso, y el esfuerzo de preconsolidación, un incremento del IPC. El M, que es la relación entre A y B, que vendría a ser normalmente constante; el N, el Z entre el B, el único que va a cambiar, 4.05 entre 1.35 que resultó el B, nos da 3. De igual manera, ingresando al gráfico de Steinbrenner, el K nos resulta de 0.061. El incremento del esfuerzo efectivo nos resulta 0.505, el esfuerzo efectivo más el incremento 1.168, y como esto resulta ser menor que el esfuerzo de preconsolidación, también estaríamos en un caso B. Para el subestrato 3, de la misma manera se calcula todo y al final se compara estos dos valores. Como resulta ser menor, también sería un caso tipo B. Y con esto se rellena la tabla. Este es un resumen: las profundidades, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo de preconsolidación, incremento más un IPC más un IPC más un IPC, el Z, la profundidad menos la altura del fondo de Zapata, que era 1.5, el incremento del esfuerzo efectivo, como ya lo hemos calculado con el gráfico de Steinbrenner, el incremento sería 4K por la carga que se está aplicando, el esfuerzo efectivo más el incremento, y la evaluación de los casos. ¿Para qué nos sirve evaluar los casos? Los casos nos sirven para poder calcular los asentamientos, porque cada tipo de caso A, B, C, tienen diferentes comportamientos. Por ejemplo, el primero, que resultó ser caso B, solo usamos estos valores: el CR por el logaritmo del incremento entre el esfuerzo efectivo, multiplicado por el factor que habíamos calculado anteriormente. Eso vendría a ser el asentamiento para el estrato 1. Resultando de todo este valor nos da 1.896 centímetros. Para el caso 2, que también es la misma, usamos el mismo valor y el resultado nos da 0.665. Y para el tercero, que también era un caso B, usamos la misma expresión y nos resulta 0.245. La suma total de estos asentamientos nos resulta 2.806. Calculamos este valor y tenemos que compararlo con el asentamiento de la siguiente zapata. La relación de esos nos da un asentamiento diferencial que será comparado con la distorsión angular propuesta al inicio. Por lo tanto, procedemos a calcular la siguiente zapata, el diseño, ¿no? Es igual que el anterior. Calculamos a partir de un esfuerzo, la relación del esfuerzo de la capacidad de carga y la presión admisible con el factor de seguridad 2.5, calculamos un B. Para este caso, como es un caso superpuesto, es decir que la carga horizontal y el momento son de signos contrarios, se usa toda la expresión normal
considerándole el B efectivo y también considerando la inclinación. Por eso se le llama un caso superpuesto. El resultado de esta evaluación, ahí está el cálculo del ángulo para la inclinación en esa fórmula. El resultado de este cálculo nos da un B, y ese B viene a ser 2.63, aproximando a un valor equivalente a un factor de 0.05 metros. El B sería 2.65. Entonces, a partir de ello calculamos el B efectivo, el L y la carga aplicada, ¿no? Como la carga vertical por 0.1 entre el B efectivo por el L. Nos resulta 1.758. Para el curso se toman los mismos valores de la zapata anterior, ¿no? La profundidad, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo de preconsolidación y el Z. Se toman estos valores porque el análisis se hace a esa misma altura, no va a variar. Tenemos los mismos datos y A entre B sería el M, 1.53. El A ya sabemos que es del B efectivo, la mitad, perdón, el B es el del B efectivo la mitad y el A la mitad del N. De la misma manera, en el N se calcula como Z entre B, y del gráfico de Steinbeiner, mediante el valor de Mn, se calculan los Ks. El incremento como 4K por la carga aplicada, o la presión admisible que se está desarrollando, de 1.758, se calculan los incrementos y se evalúa el caso final. De igual manera, en este ejercicio nos quedó en el caso B para los tres subestratos. Se calcula el asentamiento para el primer subestrato, segundo subestrato y tercer subestrato. Esta expresión es la misma. Esta expresión es esa, por si acaso. Solo se considera estas dos ya no se considera porque son de caso tipo B para los tres casos. Y bueno, el asentamiento total para la zapata siguiente era de 2.1 centímetros. Con ello se calcula el asentamiento diferencial, el asentamiento que varía entre una zapata y otra. El resultado es de 0.706. Según la norma es 0.50, y además el diseño que se había propuesto al inicio, la distorsión angular debe ser de 1 en 350. La distorsión angular no es más que la relación entre el asentamiento diferencial máximo y la longitud o la luz entre zapata. Por lo tanto, el asentamiento máximo, diferencial máximo, sería la luz, que sería 470 entre 350, un resultado de 1.340 o 34 centímetros. Eso es lo máximo que puede diferir los asentamientos. Como esto es mayor a nuestro resultado, 0.71, el diseño cumple, cumple con la norma y por lo tanto el diseño está bien desarrollado. Verificado esto, procedes a graficar los Bs. Graficas en la tabla que les da el profesor con los Bs que habías calculado para cada zapato.